El año en que a Ava le diagnosticaron cáncer, yo acababa de graduarme de la universidad. Tenía los bolsillos vacíos, y después de reunirlo todo, solo tenía $500. No fue suficiente para salvarla. Pasé días llamando a todos los que se me ocurrieron, pidiendo prestado a amigos y conocidos lejanos, y logré reunir $150,000. Pero de regreso al hospital, justo después de conseguir el último dinero, recibí la noticia de que había fallecido. Nunca pude ver a Ava por última vez. Durante los siguientes 5 años, me mudé solo al sur. Acepté cualquier trabajo que encontré, viviendo frugalmente con el único objetivo de pagar la enorme deuda que había acumulado. Cuando finalmente liquidé el último de mis préstamos, regresé a H-City. Fue allí, en un restaurante de hot pot que le encantaba, donde me encontré con una mujer idéntica a ella. Para entonces, tenía una carrera exitosa, una familia feliz e incluso un hijo. Los inviernos en H-City siempre son bastante fríos. Estaba sentado solo, comiendo, cuando una voz familiar interrumpió el murmullo del restaurante. A través de un cristal empañado por el vapor, vi a una mujer con gafas sin montura sirviendo comida con delicadeza a una niña. Al principio no le di mucha importancia, hasta que vi el pequeño lunar cerca de su ojo, un detalle tan familiar que me dejó sin aliento. Me levanté sin pensar, con la silla raspando contra el suelo, y la miré fijamente, abrumada. «Ava, ¿eres tú?» En medio del ruido, pareció oír que alguien la llamaba. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Su expresión pasó de la confusión a la conmoción y luego a la frialdad mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. «Alex», dijo con voz firme a pesar de la emoción, «¿cuánto tiempo sin verte?» Me senté torpemente frente a ella y la niña. Ava mantuvo la compostura, colocando con naturalidad trozos de carne en la olla hirviendo para el niño. «¿Quieres vinagre?», preguntó, señalando mi tazón de salsa de sésamo. «¿Siempre te gustó lo agrio?» Cuando hacíamos estofado juntas, siempre me preparaba un tazón pequeño de vinagre y ajo. Pero en los últimos 5 años, había perdido el gusto por muchas cosas. Negué con la cabeza, sin saber cómo empezar la conversación. «¿Así que no estuviste enferma ese año?», finalmente logré preguntar, con las palabras entrecortadas. Ava sabía a qué me refería. Hizo una pausa antes de asentir levemente, como si estuviéramos hablando de algo trivial y no de una mentira que había transformado mi vida por completo. Hace 5 años, estaba en la lejana ciudad J pidiendo dinero prestado. Lo transferí directamente a su cuenta. De regreso a Ciudad H, recibí la repentina noticia de su insuficiencia hepática. Esa noche la temperatura bajó a 17 grados bajo cero. Me quedé fuera de la estación con un abrigo fino, completamente entumecido por el frío y la conmoción. No podía entender cómo, solo 3 días después de mi partida, no pudo aguantar. Su madre, que nunca me había visto con buenos ojos, fue quien me dio la noticia por teléfono. Supliqué con voz ronca que me diera detalles sobre su funeral, pero me colgaron. Su familia siempre me había menospreciado por ser de una familia pobre del campo. «¿Por qué me mintieron?», pregunté, con los ojos enrojecidos mientras luchaba por contener mis emociones. La expresión de Ava era contenida. Permaneció en silencio, mientras la tensión entre nosotras crecía hasta que la vibración de un teléfono rompió el estancamiento. En mi pantalla, se iluminó el antiguo número de Ava, que aún guardaba en la parte superior de mis contactos. No lo había usado en 5 años, pero le enviaba mensajes a diario, convirtiéndolo en una especie de diario. Durante los largos años de pagar la deuda, siempre que las cosas se volvían demasiado difíciles o insoportables, lo anotaba todo allí. Ava debió haber visto el nombre del contacto en mi pantalla. Soltó una risita fría y luego me miró. «Porque Alex», dijo con voz cortante. «No puedo olvidarte ni perdonarte. No puedo olvidar cómo te marchaste el día que me ingresaron en la UCI». Me quedé paralizada. «¿Qué significa eso? ¿Cuándo me fui?» Ese año, tras enterarme de su muerte, busqué desesperadamente un coche privado para regresar a Ciudad H. Los trenes habrían tardado 3 días, y yo no podía esperar. Pero una ventisca inesperada azotó la ciudad, tan fuerte que todas las carreteras y vías férreas quedaron bloqueadas.
Para cuando finalmente llegué al hospital de H-City, un nuevo brote de gripe lo había sumido todo en el caos. La mayoría de los médicos y enfermeras habían sido reasignados. No poder verla por última vez, ni siquiera asistir a su funeral, me dejó devastado durante muchísimo tiempo. Fue un mensaje de Claire, la mujer a quien le había pedido prestado el dinero, lo que finalmente me hizo reaccionar. Era mi rival en el instituto, pero era la única que me había prestado el dinero. Me arrastré fuera de la cama con un solo pensamiento. Pagar la deuda. Era lo único que me quedaba por hacer. Ava, no corrí, dije con la voz entrecortada mientras las lágrimas me corrían por la cara. Fui a J-City a pedirte dinero prestado. Revisa tu cuenta bancaria de enero de ese año. Ese dinero lo di yo. Casi había olvidado cómo llorar, pero ver su rostro me trajo el recuerdo de nuestro último momento juntas en la UCI antes de irme. Me había tocado la mejilla, consolándome con ternura. Alex, estaré bien, había dicho. Cuídate. Si no lo logro, olvídame y empieza una nueva vida. Me aferré a la cama, sacudiendo la cabeza, rogándole que no me dejara. Mis padres estaban divorciados y no se preocupaban por mí. Ni siquiera podía pagar la matrícula universitaria. Fueron las becas de Ava y su trabajo a tiempo parcial lo que me mantuvo. Ella era mi salvación. Embargado por la emoción, extendí la mano y la apreté con fuerza, como lo había hecho entonces. Me hundía en ese mismo abismo de desesperación hasta que la voz inocente de una niña me interrumpió. Tío Mark, dijo la niña, mirándome con los ojos muy abiertos. Ese dinero era de mi tío. Dijo que se lo había pedido prestado a un amigo. Sus palabras destrozaron la frágil esperanza que comenzaba a formarse en los ojos de Ava. Su expresión se iluminó al instante. Apartó su mano de la mía y me habló con frialdad. Alex, por favor, ten un poco de respeto por ti mismo. Con los años, pensé que tal vez era comprensible que la gente huyera cuando se enfrentaba a una pareja con una enfermedad terminal. Pero nunca necesité dinero para salvarme, Alex. Solo necesitaba que estuvieras conmigo en mis últimos días. Desapareciste al día siguiente. Ahora que estoy viva, no nos molestemos más, ¿de acuerdo? Dicho esto, respiró hondo y echó el último trozo de carne en la olla, un trozo que siempre me daba. Después de un momento, bajé la cabeza, sintiendo una extraña sensación de alivio y una leve sonrisa en el rostro. Había pasado tanto tiempo. Era hora de empezar de cero. Pero antes de eso, había que aclarar algunas cosas. Me sequé las lágrimas y sonreí mientras le preguntaba a la niña, cariño, ¿cómo se llama tu tío? La niña parecía recelosa y se aferró al brazo de Ava, pero aún así murmuró, Mark. Lo entendí. Mark era el hermano adoptivo de Ava. En la universidad, siempre fue hostil conmigo. Sospeché que gran parte de la antipatía de su madre se debía a él. Intuía que Mark sentía algo especial por Ava, pero ella solo lo veía como un hermano. Desahogaba sus frustraciones conmigo. Como el dinero provenía de un banco en J-City y el firmante era un desconocido, le fue fácil mentir y atribuirse el mérito. Como todo el mundo dice que Mark te dio el dinero, le pregunté a Ava, ¿puede mostrarte un registro de transferencia? Al oír esto, la mirada de Ava se ensombreció y su anterior seguridad flaqueó. Si él no puede mostrártelo, tú puedes, replicó. ¿Alguien que se escapó a medias? Alex, ten un poco de dignidad. Si estás tan pobre como antes, siempre puedes usar tu sinceridad para engañar a otra mujer y que te apoye. Al fin y al cabo, tu actuación me engañó incluso a mí. Dejé los palillos temblando. Se me escapó una carcajada, pero sentía que se me partía el corazón. Había pasado 5 años de mi vida intentando saldar una deuda con alguien que, al final, me veía como nada más que una mentirosa descarada. Lo demostrara o no, dije. El pasado ya pasó, Ava. No te molestaré más, pero no soporto que alguien use mis esfuerzos para engañarte. Ese día terminó mal. Ava se fue después de atender una llamada, el anillo en su dedo brillaba bajo las luces. No le pregunté si estaba casada. Simplemente, con torpeza, me quité el anillo de plata que me había comprado hacía 8 años con el dinero de medio año de clases particulares. Nunca me la quité, y sus bordes estaban ennegrecidos por el tiempo. Terminé la última albóndiga de mi plato,
Pagué la cuenta y salí del restaurante Hot Pot. Tenía el presentimiento de que no volvería. Después de salir al frío, saqué mi teléfono y llamé a Claire. No habíamos hablado desde que saldé mi última deuda hacía un mes. En aquel entonces, cuando Ava sufrió una insuficiencia hepática y renal repentina, me quedé toda la noche junto a la ventana del hospital llamando a todos mis conocidos. Solo logré reunir $200. Desesperada, contacté a mi rival de la preparatoria, una chica rica llamada Claire. ¿150.000? Claro, había dicho, pero tienes que venir a J City para conseguirlo. Tuvimos una pelea tremenda en la preparatoria una vez. Le dejé una cicatriz en la frente y casi me expulsan, pero estaba desesperado y no tenía nada que perder. Cuando llegué a la habitación privada que me había indicado en Ciudad J, estaba rodeada de gente. Puedes pedirme prestado el dinero, dijo con una mueca de desprecio, pero tienes que arrodillarte ante mí. Quería aplastar mi orgullo por completo. No me quedó otra opción, así que me arrodillé en el suelo entre las risas burlonas de sus amigos. No recuerdo bien la sensación de mis rodillas al tocar el suelo frío, solo que al final los llamó a todos, con aspecto aburrido. Arrojó un cigarrillo cerca de mis pies. ¿Vale la pena, para una mujer?, preguntó. Vale la pena, dije sin dudarlo. Ahora mi respuesta sería diferente. Chasqueó la lengua, hizo una llamada y consiguió la información de mi cuenta. El dinero será enviado hoy, dijo. Lo devolveré, prometí con manos temblorosas. Ahora le envié un mensaje. Claire, ¿aún tienes el registro de transferencia de hace 5 años? Unos 30 minutos después, respondió. ¿Lo tengo? ¿Qué pasa? Lo necesito, respondí. Dudé un momento antes de decirle la verdad. Ava no murió, y alguien se atribuyó el dinero que le di. Necesito las pruebas. Guardó silencio un momento. Hay muchos canallas, escribió por fin. Estoy en Ciudad H ahora mismo, voy a echar un vistazo y te aviso. Ven a buscarme. A la tarde siguiente, quedó en vernos en el restaurante más caro de Ciudad H. Cuando llegué, una cena de negocios estaba en pleno apogeo. Claire estaba sentada en el centro de una gran mesa redonda, levantando su copa con confianza. Planeamos abrir una empresa de inversión en Ciudad H, anunció. Estaré aquí mucho tiempo, así que por favor, cuídenos. Me quedé en la puerta, observándola. Una extraña envidia me invadió. En cuanto sus invitados se marcharon, entré. Entre los restos de comida, me miró y sacó un recibo del bolsillo. La fecha indicaba una transferencia de $150,000 a la cuenta bancaria de Ava hace 5 años. Le pediré a mi asistente que te envíe la versión electrónica más tarde, dijo. Gracias, dije, tomando el recibo y dándome la vuelta para irme. Espera, la voz firme de Claire me detuvo. ¿Te vas a ir así como así? ¿Sin mostrarme gratitud? ¿Cómo quieres que lo haga?, pregunté con calma. Ella pensó un momento. ¿Qué te parece esto? Únete a mi nueva empresa de inversión, necesitamos gente. Me quedé atónito. Claire, te has equivocado de persona, no tengo experiencia. Recuerdo a alguien que era el mejor de su clase en finanzas, dijo, levantando una ceja. Me dio un vuelco el corazón. En la universidad, con el apoyo de Ava, había sobresalido y planeaba hacer un posgrado y trabajar en banca de inversión. Pero su enfermedad y muerte destrozaron esos planes. No podía costear un posgrado, y sin una maestría, no podía conseguir un trabajo decente en finanzas. Acabé en el comercio electrónico, un camino que me alejó mucho de mis sueños originales. No lo entiendo, Claire. ¿Por qué me ayudas? Te equivocas, dijo con naturalidad. No te estoy ayudando. ¿Trabajarás para mí? Son solo negocios. Tu esfuerzo, mi dinero. Sabía que podía contratar a alguien más cualificado. No quería involucrarme demasiado con ella. Agradecía su ayuda, pero no podía olvidar la humillación de arrodillarme ante ella. No necesito esto, dije, agarrando el recibo. Puedo sobrevivir. Alex, dijo, con la voz repentinamente afilada por la ira. ¿Cuánto tiempo vas a aferrarte a tu orgullo sin valor? Mírate. ¿De verdad crees que tienes la oportunidad de cambiar tu vida?
Sus palabras me impactaron. Cambiar mi vida parecía un sueño lejano y desconocido. ¿Qué sabes tú de la lucha desde tu vida protegida?, repliqué, con mis propias frustraciones desbordándose. Mi vida es un desastre. Tengo casi 30 años y estoy sin Blanca. Cada paso que he dado en los últimos 5 años me parece patético. Bebí hasta que me salieron úlceras de estómago solo para vender. Mi jefe me chantajeó. Vuelvo a casa, a una pequeña habitación alquilada, y como con descuento. ¿A eso le llamas vida? Claire se quedó allí, sorprendida. Al cabo de un momento, su expresión se suavizó, pero conservó un rastro de condescendencia. Bien, Alex. Si quieres degradarte, no te detendré. Se dio la vuelta con una sonrisa burlona mientras se apartaba el pelo, dejando al descubierto la leve cicatriz en la frente de nuestra pelea de hace tantos años. La cicatriz parecía burlarse de mí ahora, un recordatorio de una época en la que fui imprudente e intrépida. ¿De qué tengo tanto miedo?, pensé. ¿De verdad puede empeorar la situación? La respuesta fue no. Con los puños apretados, finalmente me volví hacia ella. Lo haré, Claire. Quiero cambiar las cosas. Claire tenía grandes expectativas. Quería que refrescara mis conocimientos, comprendiera el mercado actual y estudiara casos prácticos. Durante mi primera pasantía, solo ganaría lo mismo que un recién graduado. Ascender dependía de mí. Una noche, mientras estudiaba hasta tarde, mi teléfono vibró 2 veces. Era el antiguo número de Ava. A las 4 de la mañana, alguien había enviado un mensaje y lo retiró rápidamente. Curioso, me pregunté por qué estaba usando esa cuenta otra vez. Era el momento oportuno, ya que aún estaba averiguando cómo contactarla. Envié el recibo electrónico a su número, pero no recibí respuesta. A la mañana siguiente envié otro mensaje. Podemos vernos mañana al mediodía si te conviene. Esta vez, la respuesta fue inmediata. Eligió un restaurante elegante en el centro. Llegué casi tarde del trabajo. Un hombre con smoking tocaba el piano. Vi a Ava junto a la ventana, pero no estaba sola. Un hombre de traje gris estaba sentado con ella. Era Mark. Respiré hondo y me senté frente a ellos. Pensé que enviar la prueba lo aclararía todo. No esperaba esta continua animosidad. Ava, dije, dejando el teléfono sobre la mesa. Te dije que tenía pruebas. Las has visto, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, un joven camarero se acercó a servir el té. Se tambaleó y tiró mi teléfono a un pequeño bebedero decorativo con agua junto a la mesa. Lo saqué rápidamente, pero estaba empapado y no encendía. Lo siento mucho, balbuceó el camarero. Negué con la cabeza, frustrado. Tras el percance, ignoré sus expresiones y saqué el recibo de mi bolsillo para entregárselo a Ava. Toma, este es el comprobante de transferencia del J Citibank. Puedes verificarlo. Ava lo miró con expresión indescifrable. Mark, sin embargo, lo miró y sonrió con suficiencia. Alex, ¿sigues con las mismas tretas? ¿Por qué tu recibo es idéntico al mío? ¿Quién me lo robó? ¿Idéntico? Estaba confundido. Este recibo era de Claire. De repente, Mark sonrió y me mostró su teléfono. En la pantalla había un recibo electrónico, una copia exacta del mío. Entonces lo entendí. No fue Ava quien me envió el mensaje esa noche. Fue Mark. Él había visto mi recibo electrónico antes que ella, lo borró y luego inventó esta nueva mentira. ¿Algo más que decir, Alex?, preguntó Ava, con los ojos llenos de decepción y rabia. Bajé la mirada y reí suavemente. Después de todos estos años, Mark seguía siendo un incordio. Ava, le pregunté, ¿has iniciado sesión en esa vieja cuenta últimamente? Frunció el ceño, pero asintió. Probablemente había visto los miles de mensajes que le había enviado, detallando todas mis dificultades. ¿Puedes mostrarme la interfaz? Obedeció, confundida. En su teléfono, el recibo electrónico había desaparecido. Justo cuando recordé que mi teléfono estaba sin batería, suspiré. Mark lo había planeado bien, probablemente incluso le dijo al camarero que tirara mi teléfono al agua. Al principio,
Solo había venido a demostrar que no me había escapado. Ava me había ayudado durante 4 años de universidad, y sentía que le debía la verdad. Pero ver la cara de suficiencia de Mark me llenó de amarga ira. Ava, ¿están casados?, pregunté, mirando sus anillos iguales. Ella guardó silencio, pero Mark se sonrojó y dijo, todavía no, pero estamos comprometidos. Sonreí con suficiencia. Ava solía decirme que no se imaginaba casarse con nadie más que conmigo. Bueno, Ava, una última pregunta, dije con la voz ronca. ¿Estás con él porque te dio esos $150.000? Cruzó las manos y me miró con frialdad. Llevaba un reloj caro, de esos con los que soñábamos. Sí, Alex, Mark me salvó la vida. Moriría por él, ni hablar de casarme con él. Al oír eso, finalmente me rendí. Saqué una tarjeta bancaria de mi bolsillo. Era la tarjeta usada para la transferencia. Ava, Mark dice que el dinero vino de un amigo. ¿Y por qué tengo esta tarjeta? Su expresión cambió drásticamente al reconocer el número de la tarjeta que coincidía con el recibo. Era una prueba irrefutable. Mark se levantó de un salto, intentando arrebatarle la tarjeta. Alex, dámela. Me lo guardé rápidamente en el bolsillo. No hace falta que me lo quites, Mark. Por mucho que mientas, no sirve. Tengo el recibo, la tarjeta e incluso a la persona que hizo la transferencia. Deja de fingir, es asqueroso. Ava, me lo robó, suplicó Mark, agarrándole la mano. Mi amiga me dio la tarjeta, pero la perdí. Los ojos de Ava estaban llenos de confusión. Mark, dijo, con la voz temblorosa de ira. ¿Aún crees que soy tonto? Si tuvieras pruebas, me las habrías mostrado hace 5 años. Confié en ti. Confié en mamá. No puedo creer que me hayan mentido. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Extendió una mano temblorosa hacia mí, pero retrocedí. Alex, cuando desperté, mamá y Mark me dijeron que te escapaste, sollozó. Te esperé 3 días en la UCI, pero nunca llegaste. Les creí. Lo siento. Siento mucho no haber elegido creerte. Leí todos esos mensajes. Nunca he dejado de pensar en ti. Ella estaba frente a mí, intentando explicarme, pero solo sentí una fría distancia. Ava, no pudiste esperar 3 días. Me pasé 5 años devolviendo ese dinero. ¿No es irónico? Ya estás comprometido. No deberías decir estas cosas. Espero que no nos volvamos a ver. Tomé mi bolso y me fui. Claire había mencionado una reunión importante a las 2, y no podía faltar. Le había pedido prestada la tarjeta a Claire de forma preventiva, pensando que el recibo podría no ser suficiente. Resultó ser la decisión correcta. La reunión del almuerzo me había afectado y estuve distraída durante la primera parte de la reunión de la tarde. Claire me lanzó miradas de desaprobación. Me recuperé y me concentré, prometiéndole que no volvería a pasar. Necesitaba este trabajo. Después del trabajo, fui a la tienda de teléfonos. Para mi sorpresa, el teléfono arrancó con normalidad. Apareció un mensaje. Una notificación de transferencia de Ava por $1,500,000. Me dio un vuelco el corazón. Le siguió otro mensaje largo, lleno de disculpas y deseos de enmendar el daño. No lo leí con atención. Hacía frío, así que me ajusté la bufanda y fui a mi puesto de fideos de siempre. Hola, Alex, me saludó el dueño. ¿Lo de siempre? Sí, dije. Pero hoy le añadiremos una pata de pollo. La colaboración del proyecto en J-City empezó a finales de ese mes. Fue mi primera experiencia práctica real, y solía trabajar hasta tarde. Una noche, mi compañero Louis suspiró. Alex, ¿te enteraste? Mañana tendremos un nuevo jefe de departamento, que llegará en paracaídas. He oído que es joven, pero tiene fama de ser muy dura. No importa, respondí. De todas formas, nuestros días ya no son tan buenos. Pero al día siguiente, cuando vi a la nueva líder, supe que las cosas se complicarían mucho más. Era Ava. Se paró frente a la sala, presentándose. Su mirada se posó inevitablemente en mí.
La miré con cara de pocos amigos y ella apartó la mirada con torpeza. Al final de la reunión, sugirió una cena de equipo. Espero que todos puedan venir, dijo, mirándome con cautela. Levanté la mano. Lo siento, tengo algo que decir esta noche. Mi perro está enfermo, mentí. Justo entonces, Claire apareció detrás de mí. ¿A qué hospital veterinario, Alex? Haré que mi asistente te acompañe. No arruines el primer día de Ava. Me puso una mano firme en el hombro. Soy libre. Yo también iré. Estaba atrapado. Toda la cena estuvo insípida. Más tarde, en el estacionamiento, un hombre esperaba en la entrada. Era Mark. Caminó hacia mí con la mano en alto, listo para golpearme, pero Claire se movió rápidamente y lo agarró del brazo. ¿Quién eres?, preguntó. Este es mi hermano, explicó Ava mientras se acercaba. ¿Hermano? Mark se giró, sorprendido. Ava, soy tu prometido. Tenemos a Lily. Estamos comprometidos. Agitó la mano, mostrando su anillo. Miré la mano de Ava. El anillo de compromiso había desaparecido, lo había reemplazado uno sencillo de plata, el que había tirado hacía semanas. Mark, te lo he dicho muchas veces. Lily fue un accidente, dijo Ava con voz tensa. Estaba demasiado borracha para recordar nada, y al día siguiente estabas en mi cama. Pero eres la madre de Lily, suplicó. Deberíamos ser una familia. No olvides, se burló Ava, que tú y mamá me mintieron sobre Alex. Si van a seguir hablando de cosas personales, Alex y yo nos vamos, interrumpió Claire, apoyada en la pared. ¿Me miró? ¿Vienes? Asentí y la seguí, dejando atrás el drama. En su coche aparcado junto al río, me preguntó, ¿estás enfadado conmigo? Sí, lo admití. Sabías lo nuestro, y aún así me obligaste a ir a esa cena. Se rió suavemente. Alex, ¿de verdad crees que alguien se emborracha tanto que tiene una aventura de una noche sin querer? Eso solo pasa en las telenovelas. Fruncí el ceño. ¿Estás diciendo que miente? Es esa la única posibilidad, replicó. Me quedé en silencio. ¿Acaso el niño no era de Ava? La idea parecía descabellada, pero entonces me vino un recuerdo. Hace 5 años, vi a la madre de Ava, Ellen, hablando con Mark fuera del hospital. Parecía normal en aquel momento. Pero ahora, surgió una idea inquietante. Claire parecía haberla adivinado también. Apagó el cigarrillo. Alex, ya deberías tener la respuesta. Sacó unas fotos de su bolso. Eran de Mark y Ellen entrando juntos a un hotel. Mark era adoptado, dijo en voz baja. Puede que llevaran tiempo juntos. Eso es todo lo que puedo decirte. Lo que hagas con esto depende de ti. Pero si quieres, puedo ayudarte. Tranquilicé la voz. Claire, ¿por qué haces todo esto por mí? Arrancó el coche, con una leve sonrisa burlona en los labios. Una vez me ayudaste. Solo te devuelvo el favor. Además, ¿quiénes eran ellos para intimidarte? Más tarde, Mark me agregó en redes sociales, presumiendo fotos suyas con Ava. Había alcanzado cierta fama en línea como padre e hija con Lily. Tras pensarlo un poco, contacté con una bloguera rival y le vendí las fotos que Claire me había dado. Al día siguiente, Internet explotó. Los rumores iniciales se centraban en la aventura de Mark, pero pronto se reveló que él y Ava eran hermanos adoptivos, y que la aventura era con la madre de ella, Ellen. El escándalo creció. En medio del caos, Leo emitió un comunicado afirmando que el niño era de Ava, no de Ellen. El público no lo creyó. Su cuenta se llenó de insultos. Luego, la situación se agravó cuando su cuenta fue denunciada y baneada. El bloguero al que le vendí las fotos me envió otros $10,000 como agradecimiento. No me negué. Esa noche, recibí una llamada de Ava. Tenía la voz ronca y parecía borracha. Alex, ¿me odias? Arrastró las palabras. ¿Odias que no te creyera? Antes de que pudiera responder, dijo, Alex, lo arreglaré, y colgó. Al día siguiente,
Publicó 2 pruebas de paternidad en línea, una entre Lily y ella, y otra entre Lily y Ellen. Los resultados demostraron que Lily era la hija de Ellen. La verdad destrozó las afirmaciones de Mark. En ese momento, usé una cuenta prepago para contactar a Mark. Estaba desesperado. Le dije que su única salida era reunir pruebas y denunciar a Ellen por agresión ilegal, presentándose como víctima. Aceptó. Unos días después, Mark publicó registros de la denuncia de Ellen a la policía, junto con años de registros de chat y otras pruebas. Resultó que Ellen lo había estado acosando desde su adolescencia. La reacción del público fue diversa. Muchos no le creyeron después de sus mentiras anteriores. Poco después, Ellen y su esposo, Richard, fueron llevados a la justicia. Ellen fue acusada de agresión y Richard fue investigado por tráfico de menores. Resultó que los 3 habían planeado quedarse con los $150,000 desde el principio, fingiendo la muerte de Ava para asegurarse de que yo no fuera a buscar el dinero. Ellen y Richard fueron condenados a cadena perpetua. Mark, tras el estrés del escándalo, sufrió una crisis nerviosa, y Ava renunció a su trabajo y se fue de H-City con Lily. Nadie sabía a dónde había ido. Antes de irse, me envió un último mensaje. Estaba en un mercado nocturno con unos colegas cuando lo leí. Alex, espero que en la próxima vida te encuentre con un cuerpo sano, y que me tomes de la mano y sonrías, como hace 10 años. ¿Te quiero? Apagué el teléfono, una sensación complicada se instaló en mi pecho. Los inviernos en H-City son gélidos, pero por primera vez en mucho tiempo, solo quería disfrutar de la vida. En Nochevieja, nuestra empresa celebró la exitosa finalización del proyecto de J-City. Claire alquiló un piso entero para una fiesta. No suelo beber mucho, pero esa noche estaba feliz. Bebí hasta no poder más, riéndome con mis colegas hasta que me picó la nariz. Mirando las burbujas en mi vaso, recordé haber estado en ese restaurante de hot pot hace apenas unos meses, casi sin dinero. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan rápido. Más tarde, salí del restaurante a trompicones y alguien me agarró por detrás. Era Claire. Te llamaré un chofer, ofreció. No, puedo conseguir un taxi, insistí, y enseguida tropecé con una piedra. Claire me sujetó, pero se le cayó la cartera del bolsillo, esparciendo su contenido. Entre las tarjetas, una foto un poco desgastada me llamó la atención. Me agaché y la recogí. Era la foto de la espalda de un niño con uniforme escolar. Por el cabello castaño claro, supe que era yo. Miré a Claire, sonriendo. Sí que guardas rencor, Claire. ¿Tan grave fue nuestra pelea en la prepa que guardaste mi foto todo este tiempo? Su expresión se complicó. Al verme borracha, se rió y me llamó tonta. La perspectiva de Claire. Tenía 16 años cuando el divorcio de mis padres estaba en su peor momento. Mi madre me llevó de Ciudad J a su ciudad natal, Ciudad H, para el instituto. El aire húmedo del mar era tan irritante como mis nuevos compañeros, que solo hablaban de juegos y famosos. Ninguno de ellos podía igualar mis calificaciones, excepto uno, Alex. Era un chico raro que siempre se metía en peleas cuando otros niños se burlaban de sus zapatos gastados o su ropa desteñida. Un día le pregunté a mi compañero de pupitre cuál era su historia. Oh, Alex. Se burló. Es un famoso alborotador. Sus padres lo dejaron con su abuela en 3er grado. Ella es quien limpia los baños de la escuela. Al oír eso, algo en mi corazón se conmovió. Lo miré, sus ojos enrojecidos y su cabello castaño claro. Una señal de mala nutrición. ¿Cómo podía alguien que comía tan mal obtener calificaciones tan parecidas a las mías? Después de ese día, empecé a dejarle bollos de carne y leche a escondidas en el cajón de su escritorio. Al fin y al cabo, la competencia debería ser justa. Cuando encontró el primer panecillo, dudó un momento, pero lo devoró de un solo bocado. Verlo comer mientras fingía leer durante los recitales matutinos siempre me hacía sonreír. A medida que comía mejor, sus notas mejoraron aún más, y su cabello castaño recuperó un saludable tono negro. Parecía más seguro. Era agradable, como ver crecer fuerte a un gato callejero al que has estado alimentando. En el último año, me di cuenta de que nuestro profesor me daba plazas en concursos académicos que deberían haber sido suyos.
Me inquietó. Una tarde, la tensión entre nosotros finalmente estalló en una pelea física. Él era más fuerte, y en la pelea, me golpeé la cabeza contra la esquina de un escritorio. Mi mamá quería que lo expulsaran, pero le rogué que no lo hiciera. Perdió la oportunidad de una admisión especial a una universidad de primer nivel, pero sabía que entraría por sí solo. Y lo hizo, sacando el primer puesto de la escuela. Luego me enteré de que él y Ava estaban juntos. Planeaba solicitar plaza en la misma universidad que él, pero esa noticia lo cambió todo. De todas formas, nunca habíamos hablado mucho. Decidí ir a la universidad en J City para empezar de cero. Pasaron los años. Forjé una carrera, me escapé del control de mi madre y casi me olvidé de mi antiguo rival. Pero a veces, cuando estaba borracho, recordaba su cara desafiante. Lo seguía discretamente por las redes sociales, viéndolo lidiar con las dificultades de la vida. Entonces, una noche, me contactó y me pidió prestados $150,000 para Ava. Le dije que viniera a Ciudad J. Cuando llegó, con un aspecto tan rudo y desesperado, me invadieron unos celos extraños. En un momento de insensatez, le exigí que se arrodillara. Me arrepentí en cuanto dije esas palabras. Le di el dinero y le pregunté si valía la pena para una mujer. Asintió sin dudarlo un segundo. Esa noche, supe que tenía que dejar atrás mis sentimientos. Cuando supe que Ava había fallecido, solo sentí una sensación de injusticia hacia él. Me sumergí en mi trabajo. 5 años después, saldó la deuda y regresó a H-City, justo cuando yo abría una nueva sucursal de mi empresa allí. Me contactó para pedirme el comprobante de transferencia. Cuando supe la verdad, que Ava estaba viva y que le habían robado su generosidad, mi mente se aceleró. Vengarse o dejarlo ir era su decisión, pero sabía que debía ofrecerle una verdadera oportunidad. Le di un trabajo. Aprovechó la oportunidad y prosperó, utilizando todos los recursos que le di para revitalizar la empresa y su propia vida. Me demostró que mi decisión era la correcta. Y ahora, esta noche, se sentó a mi lado, ya no era solo un fantasma del pasado, sino una historia de éxito. Levantó esa vieja foto y me preguntó si me había enamorado de él. Solo lo estaba molestando, pero me miró con una nueva determinación. No con amor, dijo, sino con admiración y gratitud. Gracias, Claire. Creo que mi vida puede cambiar de nuevo porque ya lo hizo. Al recordar a mi madre, siempre he acariciado la idea de ayudar a alguien a ver un mundo más grande. Gracias a él, estuve dispuesta a trazar un nuevo camino, a darle un espacio donde pudiera florecer y, al hacerlo, traer esperanza no solo a él, sino también a mí.